Nunca haga del tema de la Navidad una discusión teológica ni de fechas. Aproveche el tema de la Navidad para encontrarse rostro a rostro con Jesús. El plan de Dios siempre ha sido el mismo, no ha cambiado. ¿Y cuál es la promesa? Yo voy a regresar. Y si nos vamos allá a Apocalipsis, dice que vamos a estar habitando con Él. Incluso dice, no hace falta templo, porque Dios mismo es el templo y está habitando otra vez con lo suyo. Estas 4 semanas las tomemos para recordar lo grandioso, lo maravilloso de que Dios haya decidido encarnar y venir a vivir entre nosotros para salvarnos. Y esa es la idea de la celebración del Adviento. Hola, bienvenido a Enfoque a la Familia. Feliz Navidad, feliz Navidad. Este es un tiempo hermoso. Y hoy tenemos una invitada de lujo, ella se llama Wendy Bello. Vamos a hablar de su nuevo libro, Dios con nosotros. Eh, un recorrido maravilloso desde Génesis hasta el nacimiento de Jesús que nos va a permitir comprender mejor la Navidad. Wendy estudió teología, tiene una maestría en teología, da conferencias constantemente por toda Iberoamérica, ha escrito varios libros y su libro más reciente es este que he mencionado, Dios con nosotros. Wendy, bienvenida a Enfoque a la Familia. Muchas gracias, Sixto. Es un gozo para mí poder compartir contigo y con la audiencia de Enfoque a la Familia. Una de las celebraciones más bellas es la Navidad. Me llena de ilusión, me encanta ver películas de Navidad, leer la historia del nacimiento de Jesús y disfrutar maravillosos detalles. Pero hoy vivimos en una sociedad que Navidad son regalos, corre, corre, Mm, prepararnos para el ujú. final, a veces festividades donde solamente estamos angustiados y para algunos otros también es un tiempo de tristeza. Porque como es un tiempo en familia, recordamos a quienes no están. Eh, Hay un detalle maravilloso en la Navidad que es curioso que no hay un registro bíblico que diga que Jesús nació en Ujú. esta época. Algunos estudiosos lo ponen más o menos por abril. ¿Cómo nace la Navidad? ¿Cómo comenzamos a celebrar Navidad? Sí, me encanta que me hayas hecho esa pregunta porque siempre hay como que un debate, ¿verdad? Con la Ujú, fecha y si sí, si no. Mira, realmente la fecha llega a la historia porque en el momento en que Constantino se ujú, convierte en el emperador, pues de una manera u otra en Roma él como que oficializa el ujú, cristianismo como la religión del imperio. Ahora, ¿qué pasaba? Ellos tenían, los romanos, una celebración que se llamaba la fiesta del sol invicto ujú, y esta era el 25 de diciembre. Y el enfoque, por supuesto, pues estaba en esta deidad en la que ellos creían y demás. ¿Qué hace entonces la iglesia, verdad? Esa iglesia que todavía es incipiente de una manera u otra, pues ellos decidieron, bueno, están celebrando el sol es luz, pero nosotros tenemos la verdadera luz que es guau, Cristo. ujú, Entonces, si una luz vamos a celebrar, es la luz de Cristo. Y es entonces como dejan de, buscan esta manera de dejar a un lado esta celebración y empezar a poner, pudiéramos decir, en el centro, ¿verdad?, de la atención, ujú. la verdadera luz, la luz que sí llegó al mundo para cambiar al mundo. Entonces, pues por ahí comenzó la tradición de tener la celebración de la Navidad en este día, que realmente al final, si te pones a pensar, ¿qué importa? Si fue el 25 de diciembre, el 13 de abril, el 8 de agosto, por decir cualquier fecha, ¿verdad? Lo importante es que Cristo nació. Y si Cristo no hubiera nacido, tú y yo no estaríamos aquí teniendo esta conversación, ¿verdad? Como creyentes, como su pueblo. Entonces, lo importante es celebrar la fecha y lo que la fecha representa para nosotros como Mm, creyentes. claro, efectivamente, no estamos recordando una fecha exacta para recordarle a Jesús cuántos años tiene. Estamos Ujú. celebrando que Él nació. Nunca haga del tema de la Navidad una discusión teológica ni de fechas. Aproveche el tema de la Navidad para encontrarse rostro a rostro con Jesús. Y ese es el propósito de la Navidad y de volvernos en familia. De hecho, hay algo que me gustaría apuntar y es esto. Mira, si tú y yo agarramos ahora un libro de historia escrito en estos últimos 200, 300 años, normalmente encontramos fechas. ¿Por qué? Porque los historiadores comenzaron a Ujú, fechar todo. ujú, Pero cuando nosotros leemos la Biblia,
nada tiene fecha exacta. ¿Por qué? Porque la manera en que los autores humanos escribían no era como tú y yo escribimos hoy. Ujú. Que si yo escribo un email, tú vas a ver que el email va a decir día tal, del mes tal, del año tal. Ellos no hacían eso. Entonces, por eso también no encontramos que diga Jesús nació el día tal, del mes tal, del año tal, Wow. porque no era parte de la cultura histórica en la que ellos vivían. Entonces, también cuando nosotros miramos la Biblia como lectores, tenemos que recordar eso, que no lo podemos hacer simplemente con la lente de lectores del siglo XXI, sino que tenemos que pensar en cómo se escribía en el momento en que el texto fue hecho. Y eso creo que también es un dato importante. Me encanta porque eso nos ayuda a encontrarnos con la historia desde otra perspectiva, Exacto. ¿no? Es como la narración de una historia familiar. Depende quién la cuente, Ujú, tiene esas características, ¿no? exacto. Por eso es importante que lo importante es la historia. Ujú, Hay un término que utilizas y que se ha utilizado en algunos momentos. Es el término adviento. ujú, Me encanta el término, pero es muy poco conocido, muy ujú, poco utilizado cierto, en la iglesia evangélica. cierto. Hablemos del término. Sí, mira, de hecho para mí también era desconocido porque en la tradición evangélica en la que yo crecí, pues tampoco se manejaba. De hecho, lo asociamos con otras liturgias, con otras tradiciones. Pero al llegar a los Estados Unidos, empiezo a ver que muchas iglesias de las llamadas evangélicas o protestantes lo tenían dentro de su calendario. Ujú. Y empecé a como investigar y a leer y dije, oh, wow, pero esto es mucho más interesante de lo que yo podía imaginar. Adviento viene de una palabra latina, que es adventus, y que significa venida o llegada. Ahora, ¿cómo llegó esto a la iglesia y por qué empezamos a añadir esto a nuestro calendario de celebraciones? Fue también por el siglo cuarto aproximadamente. Y lo que está detrás de esta celebración era la lucha contra una enseñanza herética. ¿Cuál era esta enseñanza? Que Cristo no había encarnado, que Él no había venido en forma humana. Entonces la iglesia comienza a traer a la memoria, y fíjate que estamos hablando del siglo cuarto, o sea, realmente no había pasado tanto tiempo si nos ponemos a ver, ¿verdad? Desde el siglo primero al cuarto, sí, como unos 300 años, pero no es tanto tiempo y ya se estaba perdiendo esto que es una parte esencial de lo que creemos, ¿verdad? Como cristianos. Entonces surge esta celebración con la idea de conmemorar dos cosas. Cristo ya vino y Cristo vendrá. Entonces el Adviento tiene como esos dos ángulos, que estamos celebrando que ya Cristo vino, celebramos su primera venida, pero al mismo tiempo cobramos esperanza, Él va a regresar, hay otra segunda venida que estamos esperando. Entonces, ¿cuándo se celebra? Pues son las 4 semanas que anteceden a la Navidad. Y la idea con esto era traer el enfoque a esta gran celebración, preparar corazones para esta Wow. celebración. Como que no se nos diluya el tiempo en otras cosas, sino que estas 4 semanas las tomemos para recordar lo grandioso, lo maravilloso de que Dios haya decidido encarnar y venir a vivir entre nosotros para salvarnos. Y esa es la idea de la celebración del Adviento. Si una familia dice, wow, me gusta la idea, yo quiero celebrar el Adviento, ¿cómo lo celebro? Porque pensamos en Navidad en una noche. Exacto. eh, Nos preparamos, traemos adornos, todas esas cosas que nos tienen que recordar el nacimiento de Jesús. Si una familia quiere preparar una celebración de Adviento, ¿cuál sería? Mira, una de las ideas, y por eso vino el libro, Ujú. es, ok, dediquemos estas 4 semanas, quizás juntos podamos leer, por decir, el Evangelio de Juan. Y Ujú. vamos a tener lecturas, o vamos a buscar algún libro devocional que nos ayude, o vamos a ser intencionales en reunirnos y mirar todos los ángulos, digamos, quizás las profecías acerca del nacimiento de Jesús o los relatos de los evangelios acerca del nacimiento, como que rumiar todo Ujú. eso, ¿verdad? Con calma. Hacerlo también un tiempo de adoración, que fue algo que, por eso al escribir el libro decidí incluir algunas canciones, algunos himnos, porque es que Adviento es un tiempo de adoración también, y si te pones a ver la historia de la Navidad como tal, está rodeada de momentos de adoración. Cuando llegan los pastores, más adelante, cuando vienen los sabios del Oriente, hemos venido a adorarle, ese era el mensaje. Wow. Entonces, sin duda, creo que las familias, dependiendo de las edades, de las circunstancias,
pueden simplemente decir, en estas 4 semanas como familia vamos a ser intencionales en enfocarnos, en celebrar que Cristo vino y prepararnos para ese día, porque como decías al principio, lamentablemente a veces el tiempo se nos diluye, corriendo de un lado al otro, preparando cenas, compromisos sociales, incluso a veces en la misma iglesia que tenemos muchos eventos, muchas actividades, pero vamos corriendo de una a otra sin detenernos a pensar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Mm, Me parece una tradición hermosa que normalmente los cristianos evangélicos no lo hemos tenido. Tener toda una preparación de Adviento que nos permite reflexionar y vivir intensamente la Navidad. Es como comenzó la Navidad, es como el camino a Jerusalén o el viaje de los magos que terminaron adorando al Señor o la noche en que los pastores, escuchando el canto de los ángeles, terminaron en aquel arrodillados alrededor de aquel niño envuelto en pañales y lo adoraron. Esta intencionalidad tiene que llevarnos a vivir una Navidad intensamente. Y quiero animarle a que usted pueda suscribirse al canal de YouTube de Enfoque a la Familia y encontrará varios recursos para dialogar con sus niños sobre el tema. Una de las cosas que nos ocurre en la Navidad es que queremos terminar todo porque viene el fin de año, las vacaciones, y estamos sumamente distraídos. ¿Qué nos ha llevado a estar tan distraídos de la esencia de la Navidad y cómo nosotros podemos despertar a la realidad de que en realidad debe ser un encuentro con nuestro Dios? Creo que sin lugar a dudas una cosa ha sido la influencia de la cultura en la que Mm, vivimos, ¿verdad? Vivimos en una ujú, cultura de consumo que nos lleva en este tiempo es consumir, consumir, comprar, hacer. Entonces creo que eso ha tenido gran influencia. Otra es que somos una cultura de el aquí y el ahora. Vivimos mucho en el momento y todo quiere ser rápido, ¿verdad? Como cuando vamos por un restaurante de comida rápida y pasamos por la ventanilla y vamos de una cosa a la otra. Hemos perdido el aprender a bajar la velocidad, y estar en el momento sin pensar tanto en voy a pasar a lo próximo, a lo que sigue. Y eso me resulta simpático que lo menciones porque cuando mi niña era chiquita, y ahora yo bromeo y le cuento, a veces estábamos, digamos, en un parque o algo y me decía, ¿y qué vamos a hacer después? Y yo ujú, le decía, pero estamos aquí ahora, vamos a disfrutar que estamos aquí ahora, después veremos qué vamos ujú, a hacer después. Pero es eso mismo, está tanto en nuestra cotidianidad, Sixto, que entonces llegan estas celebraciones y es, bueno, ya terminamos Nochebuena, vamos Navidad, ¿qué es lo próximo? ¿A dónde vamos? O al 31 de diciembre. Y así, 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 y vamos. Y nuestro Dios es tan diferente. Él va, yo a veces le decía a mis hijos, él va en cámara lenta, ¿verdad? mm, El Señor es un Dios que va despacio, en el sentido de que muchas de las cosas que Él hace en nuestras vidas como creyentes toman tiempo, ¿verdad? Nuestro crecer como creyentes toma tiempo. A veces tú y yo quisiéramos, digamos, alcanzar cierta madurez cristiana de un día para otro, tipo horno, microondas, pero ujú, no es así. Entonces, yo creo que eso ha influenciado en todo esto, que cuando llega un momento como la Navidad lo vemos como una cajita más, tenemos que marcar, oh, ujú, celebramos Navidad, vamos a lo próximo, ujú. ¿verdad? Sin bajar la velocidad y disfrutar que el Señor nos ha permitido celebrar algo tan grandioso. Wow, así es, wow. Deténgase, tome tiempo para reflexionar, para encontrarse con la Biblia, para tomar este libro y hacer el devocional, para reflexionar con sus hijos alrededor de la Navidad. Canten, rían, pásenla bien y celebremos a Jesús viniendo a nuestra vida. Una de las cosas que compartes en tu libro es la narrativa bíblica de que desde el Génesis hasta Jesús, todo nos apuntaba a Jesús. Son tipos y sombras, son recordatorios, son imágenes que nos llevaba hasta la Navidad. Es decir, nosotros estamos viviendo lo que soñaron nuestros antiguos. Hablemos de esa narrativa bíblica desde el Génesis hasta el nacimiento de Jesús. Es un gran reto y obviamente no vamos a encontrarlo todo, pero es un tema, es como un hilo que vamos a encontrar. ¿Y cuál es ese hilo?
Dios con nosotros. Él ha estado con nosotros desde el principio. Lo encontramos en Edén, o sea, Ujú, aquel huerto que Dios creó para simplemente habitar con sus criaturas. Es lo que dice, ¿verdad? Ese habitar. Y cuando avanzamos en la historia, bueno, entra el pecado, lo sabemos, como que todo lo hermoso duró solamente 2 capítulos, por decir de una forma, en el tercero llega el pecado y Adán y Eva son expulsados de allí, pero aunque ya no podían estar en aquel lugar habitando con Dios, Dios no los deja, ¿verdad? Nunca los dejó. Y si avanzamos en la historia, nosotros nos encontramos, digamos, a un Moisés que Dios usa para sacar a su pueblo del cual se acordó, o sea, dice él escuchó el clamor de ellos, nunca los había dejado. Los lleva al desierto y ¿qué les dice? Construyan este tabernáculo, porque yo quiero habitar con ustedes, yo quiero wow, estar con ustedes allí. Y si seguimos avanzando, ¿qué más nos encontramos? El templo, ¿verdad? Y Salomón construye este templo majestuoso. ¿Y qué sucede? Dice, presencia de Dios viene. Otra vez Él estaba allí con ellos, porque ese es el tema que Dios nos muestra en toda la historia, o sea, el estar con nosotros. Pasa todo lo que el pueblo va al exilio, Dios no los abandona, aún estando en el exilio, ¿verdad? Tienen todo este cúmulo de profecías donde Él les dice, aunque ustedes van a estar aquí, van a regresar, yo no los voy a dejar. Viene un segundo templo que se construye, no fue tan majestuoso, no hubo un despliegue de la gloria de Dios como el primero, pero Dios sigue estando allí con ellos. Y entonces, luego de estos 400 años de los cuales algunos llaman como de silencio, en el sentido de que sí, no hay profecía, no hay ningún carácter protagónico en este tiempo, pero Dios está allí, porque lo que él había profetizado está por cumplirse. Y llegamos a Belén, estoy pasándolo, ¿verdad? Bien rápido, ujú. pero ¿y qué es lo que dice? Va a nacer un niño y pondrás por nombre, ¿cuál va a ser? Emmanuel, que significa Dios con nosotros. O sea, el plan original, la promesa hecha en Génesis, Wow, ¿verdad? se En cumple. Génesis 3:15 se cumple. Él viene de nuevo a rescatarnos, a restaurar, pero no se queda ahí. Fíjate que a mí me cautiva que Mateo comienza en el capítulo 1 diciendo, hablando de Manuel, Dios con nosotros. ¿Y cómo termina Mateo en el capítulo final 28? He aquí yo estoy con vosotros todos los días. El plan de Dios siempre ha sido el mismo, no ha cambiado. ¿Y cuál es la promesa? Yo voy a regresar. Y si nos vamos allá a Apocalipsis, dice que vamos a estar habitando con Él. Incluso dice, no hace falta templo, Ujú, porque Dios mismo es el templo y está habitando otra vez con los suyos. Entonces es como esa es la idea de toda esa mega narrativa, una de tantos temas, ¿verdad? Pero el plan no ha cambiado. Y es algo que necesitamos recordar, porque cuántas veces nos vemos tentados a creer, estamos solos. ujú, Esto me está pasando, estoy solo. ujú. Y qué bueno que recordemos, no, como creyentes, los que somos de su pueblo, nunca estamos solos. Wow. Aunque no haya Mm, nadie alrededor, ujú. nunca estamos solos. Él dijo: "Siempre estaré con ustedes, no Ujú. teman". Wow, wow. Algunos de esos ejemplos maravillosos que encontramos en el Antiguo Testamento que nos recuerdan lo que iba a ser, por ejemplo, el sacrificio del cordero en el dintel de la casa de los judíos hizo que la muerte pasara de lejos y la salvación llegara. ¿Cómo nos conecta con Jesús? A veces yo digo, es maravilloso si logramos hacer todas esas conexiones, ¿verdad? Ujú, Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que sin derramamiento de sangre no hay perdón de mm, pecado. ujú, Entonces, aquella noche, la sangre del cordero era la salvación para aquellas familias judías en medio de lo que iba a suceder, ¿verdad? De algo tan horrible, la muerte de los primogénitos. Ellos iban a quedar cubiertos, por decir de una manera, por la sangre de ese cordero con el que pintaron los dinteles de sus puertas. Pero sabemos que incluso después, cuando Dios les enseña a través de Moisés cómo tenían que ser todo este sistema de sacrificios, ¿cuál era el único problema? Tenían que repetirlo anualmente, porque ese sacrificio no era suficiente. claro. ¿Verdad? Entonces, cuando viene Cristo? Ajá, ahora sí, porque este es el Cordero perfecto, como dice Juan el Bautista, aquí el Cordero de Dios, y que dijo, que quita el pecado del mundo. Entonces, ese derramamiento ya sería el final. Y es hermoso porque lo que vemos en Éxodo es
un anuncio, usando la palabra que decías ahorita, una sombra de lo que iba a venir después, ¿verdad? Como que era necesario el derramamiento de sangre acá, pero no iba a ser suficiente. Llegamos a Cristo y entonces ya tenemos el derramamiento, la sangre suficiente, no para un día, no para una generación, sino para todos Todo. los que venimos después. Wow. Ya no había más sacrificio, ya no hay más sacrificio, es suficiente. El otro día leía el detalle de que siempre pensamos en un pesebre como si fuese hecho de madera, de heno, y leí el detalle que el pesebre específicamente se usaba para el cordero que en algún momento iba a ser sacrificado, era un lugar especial. No lo he logrado confirmar, pero cuando yo leo ese detalle, yo digo: "Guau, hasta donde nació, nos decía que él era el Mesías". Viniendo con esta narrativa, pensemos en cómo la ley nos conduce a Jesús. Sí, sabes que yo recuerdo cuando comencé a leer la Biblia, Gálatas era uno de esos libros Ujú, como que, como para usar la frase que algunos dicen, me volaba la cabeza, como que no entendía. Y que recuerdo que en Reina Valera dice que la ley es el ayo, ¿verdad? Y ujú, entonces en mi mente de jovencita, pues como que era un poco confuso. Pero ahora pensando, y verdad, nunca llegamos a entender 100% todo lo que Dios ha hecho o cómo lo ha ujú, hecho, porque Dios es Dios. Pero si miramos atrás y nos vamos, la ley era simplemente la manera en que Dios les estaba mostrando cómo relacionarse con Él, con un Dios ujú, que es santo, santo, santo. ujú, Sin embargo, Dios les dio la ley después de ya haberlos sacado de ujú, Egipto, ¿verdad? O sea, ya ustedes ahora están en libertad y les voy a dar esta ley para que sepan cómo vivir, cómo nos vamos a relacionar de ahora en adelante. Por supuesto, si conocemos la historia, sabemos que no pudieron cumplir con la ley, ¿verdad? ¿Por qué no pudieron cumplir ujú. con la ley? Porque el corazón seguía siendo el mismo. Entonces, la ley es una muestra de cuánto necesitamos a Jesús. Alguien que cumpla Guau, la ley de manera perfecta, porque tú y yo, por más que nos ujú. esforcemos, No no podemos. podemos. Ujú, Siempre nos vamos a quedar cortos en algo. Entonces, tienen esta ley que es como no solo su manera de relacionarse con el Señor, sino al mismo tiempo su manera la manera de Dios de mostrarles. Ustedes necesitan un Salvador que no es Moisés. Ustedes necesitan un Salvador que no va a ser más adelante. Tuvieron un rey muy bueno que fue David, pero este tampoco es el Salvador, porque este tampoco pudo claro. cumplir, ni pudo cumplir Salomón. Y por muy, digamos, fieles que hubieran sido los profetas, también eran hombres pecadores, ¿verdad? Entonces, todo el tiempo la ley nos va apuntando a necesitamos a alguien que pueda cumplir con esto de manera perfecta. Y ahí entonces llega Cristo. Así que es ese espejo en el que nos podemos mirar que nos dice, necesitamos a alguien más. Amén. Wow. Me emociona porque se llama gracia, es la gracia de Dios a través de Cristo, que la ley nos dice que es imposible para nosotros. Todavía recuerdo en una ocasión que venía para Enfoque a la Familia, mi hijo Esteban estaba pequeño, posiblemente tenía 5, 6 años, y siempre hablábamos del doctor Dobson. Ujú. Y Esteban mandó un mensaje al doctor Dobson. Dice: "Salúdame al doctor Dobson". Dice: "Y pregúntenle que si él peca". Y y entonces estábamos esa vez con el doctor Dobson y le contamos, y él se rió y dijo: "Dile a Esteban que yo no peco". Uy, ya pequé. Dile a Esteban que soy tan humano y que requiero la gracia de Dios. Uno puede admirar a David, a Salomón, a Moisés. Todos hemos pecado. Hemos pecado y necesitamos esa gracia de Dios. ¿Qué significa para Wendy luego de haber escrito este libro, La Navidad? ¿Cómo cambió tu concepto? ¿Cómo fue tu recorrido para resumir las historias e investigar? Eh, ¿Qué momento viviste donde dijiste, wow, esto es? ¿Cómo impactó tu vida? Mira, Sixto, de muchas maneras, pero creo que la mayor fue el asombro, porque uno de los peligros que tenemos como creyentes es que
se nos vuelve tan familiar el relato que perdemos el claro. asombro. Ujú. Y más, por ejemplo, si has crecido en la iglesia, estás escuchando ese relato desde el día uno de tu vida, ¿verdad? Por decir, te has escuchado el relato de la Navidad contado, cantado, en dramas, en libros, en imágenes de películas, en tantas cosas, que perdemos el asombro. Perdemos el asombro ante lo que Dios hizo. Tú y yo somos humanos, ¿verdad? Ya dijimos, pecadores, limitados, finitos, débiles, tantas cosas. Y sin embargo, Dios en Cristo decidió caminar por donde caminamos nosotros, vivir con nuestras limitaciones, en el sentido de, en un cuerpo humano que se cansaba, que tenía hambre, ¿verdad? Sin pecado, 100% divino, pero 100% humano. Entonces, al recorrer toda esta historia fue para mí como, no podemos perder el asombro, no Ujú. podemos Claro, perder el asombro ante lo que Dios ha hecho simplemente por amor para salvarnos y rescatarnos. Y al mismo tiempo fue también un momento de dar gracias a Dios por mis abuelos. mm, Yo nací en Cuba, crecí en Cuba, en un momento en que la Navidad era un concepto desconocido para la mayoría. Pero mis abuelos eran creyentes, entonces en su casa siempre se celebraba la Navidad. Siempre había un árbol de Navidad incluso mis amigas de la escuela primaria venían a la casa de mis abuelos para verlo, porque eso era totalmente extraño. Nunca habían visto algo así. La Navidad solo era en las iglesias. En el país no existía el concepto, no se manejaba nada, porque aún nosotros viviendo en un mundo, por definición, no cristiano, ¿verdad? Pero todo el mundo, si tú hablas de Navidad, más o menos tiene una idea de qué ujú. cosa es. No era así allí. Entonces, el ver a mis abuelos reforzar, esto es una fecha importante para nosotros, esto es algo que tenemos que celebrar por lo que significa, por cómo ha cambiado nuestras vidas el conocer a Cristo. Entonces fue una manera también como de perpetuar ese legado que ellos dejaron en mí, es algo que es precioso para nuestra fe, el celebrar el nacimiento de Cristo. Entonces, fue como una mezcla de todo eso, ¿verdad? Al escribir el libro, pues un poco regresar a todos esos Qué recuerdos de hermoso. niña, de los tiempos de ellos, con la música tradicional de Navidad en la Wow. casa y aún en medio de las limitaciones del país, de las escaseces, cómo priorizaban el que se estuviera la celebración, no por celebrar simplemente, sino por lo que significaba. Mm, qué hermoso. La verdad es que la Navidad tiene que tener un significado profundo. Yo nací en la iglesia, crecí en la iglesia. En mi adolescencia me aparto de Dios. Mi maestra de escuela dominical dice que yo acepté a Cristo como a mis 8 o 9 años, pero yo soy muy hiperactivo y despistado. Yo no me acuerdo, pero ella dice que sí, y yo sí sé que tenía un encuentro con Dios, porque yo tenía experiencias espirituales que me hablaban de una relación personal con Dios. Pero fue al llegar a mis 18 años, viniendo de un baile a la 1:30 de la madrugada, donde oigo que su voz me llama y me dice: Sixto, te estoy llamando. Yo sabía lo que tenía que hacer. Era mi momento de entregarle mi vida a Cristo. Fui a la orilla de mi cama, me arrodillé, levanté mis manos y le entregué mi vida a Cristo. Lloré, lloré. Mis hermanos lloraban, mi mamá lloraba y yo puedo decir que es un antes y un después. Para mí esa es mi Navidad. Si alguien nos escucha y dice, yo he ido a la iglesia pero me parece aburrida, o yo iba a la iglesia y me fui porque me resentí, no me saludaban, o la novia que yo tenía se fue con otro, eh, o mi corazón ha estado duro, pero ahora que ustedes lo mencionan, ¿cómo hago para encontrarme con el Mesías? Creo que como creyentes, voy a ir un poquito atrás, tenemos una oportunidad única en el tiempo de la Navidad que no podemos desaprovechar y es esa. Muchas personas en ese tiempo como que o recuerdan algo que escucharon o como decías al principio, están muy vulnerables porque se sienten solas. Ujú. Entonces, si eres creyente y estás viendo esto, pues piensa en,
en quizás esas personas que el Señor ha puesto en tu camino, con quienes en este tiempo puedes compartir la mejor noticia. Ahora, si eres alguien que ha escuchado el mensaje, que tal vez lo conoce y estás ahora viendo esta transmisión, tómalo como que para Dios no hay casualidades, Así es. ni nada le toma por sorpresa. O sea que esto está sucediendo y estás viendo esto, estaba agendado por Dios. Y la Biblia dice que hoy es el día de salvación. Mañana no lo tenemos garantizado. La idea es que no se nos ha garantizado el día de mañana, solamente tenemos el de hoy. Si hoy estás escuchando el mensaje de la Navidad es simplemente, es muy sencillo, no tenemos que complicarlo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, al único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso lo encontramos en Juan, pero eso es el mensaje también de la Navidad. Jesús nació para que podamos tener una relación con Dios que se había roto y gozar un día de la vida eterna. Pero más importante que el beneficio de la vida eterna es saber que no podemos llegar a Dios de ninguna otra manera que no sea a través de Cristo Jesús. Y tal vez hoy es tu día, si estás viéndonos, escuchándonos, el Señor agendó que escucharas este mensaje para que tu vida tenga un cambio de 180 grados del cual nunca te vas a arrepentir. Confiésalo con tus labios, créelo en tu corazón y deja que Él te llene. La metamorfosis no viene porque yo me esfuerzo o yo tengo que cambiar. El cambio viene cuando Él, habitando en Amén. nosotros, transforma nuestra vida. Por eso no tienes que ser perfecto. Esa era la ley, pero nadie lo lograba. Mas ahora Cristo nos ama y Él transforma nuestra vida y comparte esto también con otros. Yo quiero animarte a que puedas utilizar el libro Dios con nosotros para traer un ambiente de adviento en tu hogar, para dialogarlo no solamente con tus hijos, sino reúne a los vecinos, reúne a los niños, a tus sobrinos y a tus nietos y cuéntales la historia de Navidad. Yo puedo decirte algo que cuando Dios viene a nuestro corazón, algo ocurre. Mi hijo Daniel tenía como 5 años, terminaba de predicar, bajé, muchas personas se habían convertido y mi hijo viene llorando y me dice, papá, ¿por qué lloro si nada me duele? Y fue tan hermoso contarle que hay momentos donde uno llora de emoción porque Dios ha tocado nuestra vida. Tú y yo tenemos que aprender a desarrollar esta sensibilidad, la sensibilidad de aprender a escuchar la voz de Dios. Samuel era un niño, tenía 8 años, y de repente una voz lo llama por nombre, Samuel, Samuel. Él pensó que el profeta donde él vivía lo había llamado, el sacerdote Elí lo estaba llamando y fue, aquí estoy. No, no te he llamado. La segunda vez. Y cuando viene la tercera vez le dice, ¿sabes qué? La próxima vez que escuches que te llaman, dile a Dios, heme aquí. Y eso es lo que todos tenemos que aprender a encontrarnos con Él. Cuando Él habla a tu corazón, dile a Él, heme aquí. Los discípulos camino a Emaús, Jesús se acercó, hablaba con ellos, parecía una conversación normal, pero cuando sus ojos son abiertos de que era Jesús quien caminaba con ellos, ellos pudieron reconocer, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando Él hablaba? Si Dios está hablando a tu corazón, acepta el llamado de ir hasta el pesebre y entregarle tu vida a nuestro Salvador. Wendy, gracias por estar con nosotros este día y gracias por tu libro. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias por tu dedicación. Y usted puede disfrutar el trabajo intelectual de Wendy leyendo el libro Dios con nosotros. Que Dios te bendiga y escríbenos contándonos tu historia. ¿Cómo fue tu Navidad? Un abrazo a la distancia. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.